Bueno, ¿comenzamos? Sí, cómo no. Bueno, yo creo ahorita es la 1 en punto. Van a comenzar a conectarse los que van a presenciar este video, pero pues también esto se va a compartir en redes. Esperemos poder tener su contacto permanente para compartir inquietudes, dudas, etcétera, de estos muchachos. Y pues damos la bienvenida a la conferencia magistral de nuestra 10ª jornada académica Biotecmar. Esta jornada es de intercambio académico y en esta ocasión pues tenemos el privilegio de contar con nuestra invitada especial, que es de la empresa, bueno, del grupo Gridex, que es un fondo de inversión desarrollado para permitirnos el trabajar a los grupos, equipos científicos con nuestros proyectos que a veces se quedan en papel, se van a las publicaciones o a las tesis y ahí se quedan. Entonces esta es una iniciativa, un grupo que nos permite llevar estos proyectos a startups, a que se hagan estos emprendimientos, empresas. Y bueno, contamos con la asistencia de Romina Casadeva, que es biotecnóloga con su PhD en biología, y pues ella nos va a platicar cómo trabajan en esta búsqueda de equipos y proyectos científicos para que tienen este potencial de convertirse en empresas, emprendimientos de alto impacto. Pues le agradecemos y le damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ana Claudia. Realmente un placer enorme estar acá. Nos encanta poder seguir corriendo la voz de lo que hacemos y también un agradecimiento especial por habernos encontrado ustedes y convocado. Realmente es algo que nos cuesta más de lo que quisiéramos. Es todavía algo muy nuevo en el sistema científico, esto de pensar la ciencia desde otro lugar. Así que muchas gracias por la posibilidad. Como mencionaba Ana Claudia, nosotros nos definimos como, somos un fondo de inversión, pero tenemos un modelo, un proceso bastante particular. Nosotros invertimos a través de un proceso de company building, o sea, de la construcción de esas empresas basadas en ciencia, en el sector de biotecnología en general o de ciencias de la vida, por un montón de particularidades que tienen este tipo de empresas y el sector científico de la cual se originan estos equipos y estos proyectos, que es un poco lo que hemos aprendido a navegar y a acompañar para construir estas empresas que puedan salir al mundo a escalar sus propuestas, a mejorarlas, a optimizarlas. Así que bueno, como para empezar, a ver si pasa, ahí va. Bueno, para contarles un poquito sobre mí, además de lo que Ana Claudia mencionaba, yo vengo del mundo científico y algo que me pasaba un montón y que tal vez les pase a los que están en el sistema científico, digamos, actualmente, es de que la potencia o la calidad de lo que uno está haciendo en el mundo científico, digamos, en la investigación en sí, es potente, es interesante, es algo muy específico de la cual se pueden derivar un montón de cosas, pero los incentivos principalmente están puestos como en otros lados, y eso hace que la conversión de esa potencia a soluciones concretas o a resultados concretos o a aplicaciones sociales concretas, digamos, sea muy escaso, digamos. Hay un montón de ciencia generada, pero hay muy pocas soluciones concretas que estemos aprovechando los seres humanos derivadas de esas propuestas. Y eso a mí me frustraba un montón y me llevó como a toda una búsqueda, digamos, de cómo hacer ciencia desde otro lado, cómo pensar la ciencia como una herramienta para la transformación. Y eso es más urgente que nunca hoy en un mundo en el cual tenemos crisis climáticas y ambientales a la orden del día, y ya con nosotros, digamos, tenemos
amenazas de salud de escala global, como vivimos con el COVID, y también tenemos una desigualdad creciente en muchas dimensiones, digamos. Por ejemplo, el acceso a la salud o al diagnóstico no es el mismo para todas las personas, y nosotros en todo ese contexto, que además es muy urgente, digamos, porque realmente es tan drástico el cambio que tenemos que hacer en la forma en la que producimos los bienes y servicios que consumimos, que no podemos darnos el lujo de ir de a poco, ir de a pasitos cortos, sino que hay que hacer un cambio drástico, digamos, de la matriz productiva, de la forma en la que producimos los bienes y servicios. Y en ese contexto en donde nosotros desde GRIEX vemos que, o consideramos que la ciencia es una herramienta clave, digamos, una herramienta clave que permite, que tiene el potencial de cambiar el juego en un montón de industrias, de cambiarlo de manera radical, de transformarlo completamente y de volverlo más sustentable, más descentralizado, más amigable con las personas y con el medio ambiente. Pero no es la ciencia por sí sola la que lo va a hacer, sino que nosotros trabajamos tratando de mezclar la ciencia con herramientas de impacto, pensando y tratando de formular y de priorizar lo que hacemos en el mundo científico en el impacto en sí, en la transformación o en brindar soluciones a problemas reales del mundo actual. Y para eso, la formulación de los equipos, la forma de trabajar, la forma de tomar decisiones, hasta de diseñar los experimentos y priorizar las hipótesis que queremos testear, tiene que cambiar un montón porque tiene una lógica diferente a la academia tradicional. Y en ese contexto, digamos, para poder usar la ciencia de esta manera, es que nosotros desarrollamos un modelo que articula 3 patas y que es lo que venimos optimizando y mejorando desde 2017, que es cuando empezamos a invertir activamente desde Argentina, pero que ya hoy vamos llegando a otros países como México, como les voy a ir contando. Y este modelo que nosotros diseñamos articula 3 grandes patas, digamos, por así decirlo. Por un lado, de los equipos científicos de gran calidad y especialización y profundidad técnica que están en miles y miles de laboratorios de Latinoamérica, del mundo también, pero bueno, nosotros estamos enfocados en fundadores latinoamericanos, y son personas que vienen desde muchos años especializándose, formándose, y que tienen desarrollos que son de calidad global, que son competitivos a nivel global, que muchas veces no lo tienen tan claro ni siquiera los equipos, o no tienen tan claro su diferencial o su ángulo innovador, pero sí comprobamos una y otra vez en cada batch de que es realmente digamos, una masa crítica de esa calidad lo que disponemos en toda Latinoamérica. Por el otro lado, científicos que están cada vez más abiertos a plantearse, digamos, caminos diferentes al de la academia tradicional, que es otra cuestión importante, digamos. Nosotros, por ejemplo, en GRIEX no trabajamos con proyectos técnicos que no tengamos al equipo detrás de ese proyecto tratando de empujarlo, porque en estos estadios tan tempranos realmente las personas hacen toda la diferencia, y es básicamente todo lo que ese equipo a nivel intelectual fue aprendiendo y desarrollando que lo va a poder, digamos, llevar adelante. Pero como les mencionaba, hay que cambiar la forma en la que se diagrama toda esta estrategia a futuro, y en ese contexto una pata muy fuerte de nuestro modelo es articular esos equipos científicos con emprendedores de negocios, digamos, con personas, ahí donde dice emprendedores, en realidad nos referimos particularmente a personas que vienen del mundo de los negocios o del mundo del emprendimiento, pero que no saben nada de ciencia, que probablemente no saben lo que está sucediendo en la ciencia, o que no sabrían cómo, a partir de lo que ocurre en un grupo de investigación, formular una empresa que sea, digamos, que se pueda pensar global, que esté enfocado en la escalabilidad y apoyándose en esos diferenciales tecnológicos que el equipo científico puede tener, y tampoco sabe demasiado de qué es lo que el capital específico mira en este tipo de empresas. Entonces los juntamos, y durante nuestro programa que se llama Ignite, que también les voy a contar un poquito más adelante, los hacemos interactuar con el objetivo de que el equipo científico sume una de estas personas como un fundador más de esta empresa, y es un proceso que obviamente tiene sus complejidades y sus particularidades, porque asociarse con alguien no es fácil, y sobre todo cuando un equipo viene trabajando desde hace muchos años juntos,
hay mucho trabajo para hacer en ese sentido, pero sí que funciona, sí que lo venimos trabajando de manera estructurada en los últimos 3 batches, y siempre venimos como mejorando ese proceso, y la verdad es que más de la mitad de los equipos, digamos, acceden o deciden armar esta forma de equipo, y si no lograron machear o armar equipo con ninguno de los que están en el programa en ese año, los salen a buscar por su lado y a traerlos, pero les queda como muy clara la importancia de tener ese tipo de persona desde adentro, desde el día 1, y que es mucho más que hacer los números de mercado o llevar la administración. Hay todo un desafío al momento de diseñar un modelo de negocios creativo, de cómo vincularse, de qué contactos hacer, cómo priorizar todo ese trabajo que realmente como científicos no podemos abarcar todo, digamos. Y por otro lado, la tercera pata es el capital. Nosotros somos inversores, somos un fondo de inversión, o sea que básicamente invertimos fondos que terceros, digamos, que otras personas depositaron en nuestro fondo para que nosotros seamos los que administremos de alguna manera esa inversión. Nuestro capital es capital inteligente en el sentido de que es un tipo de inversión que puede tolerar el largo plazo y el alto riesgo técnico que tienen las empresas de base científica innovadora o de frontera. Entonces, articulando estas tres grandes patas, es que ayudamos a construir estas startups o estas empresas que las pensamos como un vehículo muy, muy eficiente para gestionar la inversión, para gestionar esa ciencia y reorientar la priorización hacia adelante, y para construir modelos de negocios que sean potentes, disruptivos, globales, escalables y un montón de otras cosas más. Y que por ahí son modelos de empresa que son diferentes a las que uno tiene como primera intuición cuando piensa en una empresa, que son las empresas más de lógica productiva o pyme, que es lo que uno más habitualmente conoce del día a día, y son empresas que tienen a lo mejor menos riesgo técnico y tienen más desafíos comerciales de cómo producir y vender algo, y no tanto cómo correr la frontera tecnológica o cómo mejorar la tecnología. En este tipo de empresas, otra cosa que es muy interesante como científicos, creo yo, es que el foco del esfuerzo está puesto en básicamente hacer I+D y mejorar ese I+D por sobre la producción y venta de un insumo determinado, ¿no? Y con ese modelo llevamos creadas, como les decía, desde 2017 venimos invirtiendo, tenemos hoy un portfolio de más bueno, en realidad estos son 42 empresas, pero ahora esta semana hicimos las inversiones de este año, entonces hoy son 53 empresas las que tenemos en el portfolio, que están en distintos verticales, que ya les voy a contar un poquito más, pero la idea es contarles de que esto está sucediendo, de que esto no es una apuesta a futuro, sino que nosotros ya hicimos 6 batch de este programa, estamos encarando el 7º para marzo del año que viene, y son empresas que realmente están en la conversación global, que están levantando fondos en el mundo, que están ampliando sus equipos y realmente haciendo cosas muy, muy impactantes a nivel científico. Y como para contarles algunos ejemplos, por ejemplo, OncoPrecision es una empresa que está en el sector de salud, digamos. Ellos son un equipo de Córdoba, una de las ciudades principales de Argentina, un equipo que venía desde hacía muchos años tratando de setear una plataforma basada en células tumorales de pacientes para poder utilizarlas para testeo de nuevas drogas oncológicas, digamos. Ellos básicamente habían puesto a punto un sistema que permitía replicar o miniaturizar esa biopsia que se tomaba y generar tal vez, no sé, 50, 60, 90 muestras de esa biopsia original y exponerla a 20 drogas diferentes o a 90 o a combinaciones de drogas. Y básicamente el proceso de trabajo, el company building, tiene mucho de reformulación y de encontrar en dónde es fuerte el equipo, pero a dónde hay un problema relevante que se podría resolver con ese abordaje tecnológico, y que también tenga chances de poder realmente dar esos pasos. Y en ese sentido, todo lo que es el desarrollo de nuevos terapéuticos es como un mundo particular dentro de la biotecnología, es un mundo muy, muy complejo que tiene reglas establecidas y los montos, digamos, que hacen falta son tremendos. Entonces, por el paso por nuestro programa, OncoPrecision se reenfocó
a desarrollar un test de diagnóstico, en cierta forma, para asignar terapias oncológicas a pacientes. Entonces, hoy ellos brindan este servicio a oncólogos y a pacientes que tienen un determinado cáncer y que pueden exponer las células de ese paciente a todas las drogas oncológicas que hay disponibles en un determinado lugar para ese tipo de cáncer, y quedarse con un ranking de las que mejor resultado le dan a ese paciente, poder descartar las que son tóxicas para ese paciente particular, y también las que no hacen efecto, digamos, ¿no? Que esto hoy en día es un poco un gap que no tiene solución. Hay algunas alternativas que están basadas, el test de OncoPrecision toma 7 días, en cual una enfermedad como el cáncer el tiempo es realmente importante, y hay otros intentos de poder trabajar directamente sobre las células de los pacientes, pero están más basadas en la creación de ratones con el tumor o con el cáncer replicado del mismo paciente. Son procesos de muchos meses, muy costosos, que realmente hace que no sea del todo adoptable, porque hay todavía un montón de cosas que resolver para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda tener acceso a eso. Entonces, de contrapartida, lo que ocurre es que cuando uno tiene estas patologías, te asignan una determinada terapia oncológica basada en estudios poblacionales. Y eso tiene las limitaciones que ya hoy están muy claras, de que un paciente va a responder y otro no, y otro va a responder intermedio, y no terminamos de saber por qué, porque es tan complejo el contexto de esta patología, y somos tan diversos como seres humanos que bueno, nunca se sabe de qué lado de la estadística uno está. Y con este test realmente se puede optimizar muchísimo ese proceso. Y con esta descripción un poco detallada, lo que les quiero ilustrar es el hecho de lo que ocurre durante el proceso de company building, en el cual estamos juntos al equipo que se está formando, encontrando dónde tiene sentido estratégico, dónde hay argumentos tecnológicos para llevar adelante una propuesta, y dónde hay un problema relevante que valga la pena solucionar. O sea, el problema de cómo asignamos las oncoterapias o las quimioterapias es un problema global, es un problema gigante, y es un problema que hoy no tiene solución disponible para todo tipo de personas, o disponible masivamente, digamos. Entonces, la apuesta de OncoPrecision es poder generar eso para todo tipo de cáncer, y a un costo realmente bajo. Y en ese sentido, Microma, por ejemplo, es otro caso, que es una empresa del portfolio que está en el rubro de alimentos. Ellos producen colorantes naturales en hongos, en hongos filamentosos, que son hongos microscópicos, digamos, que pueden ser cultivados en medio líquido, y que producen moléculas que hoy por hoy, digamos, no se están usando como colorantes, pero que tienen y fueron optimizando, digamos, el proceso y la cepa para que puedan producir moléculas que sean estables al pH, a la temperatura, que no pierdan el color, que no sean tóxicas, y en un proceso sumamente escalable, como es la fermentación, digamos, de un microorganismo, en comparación con los colorantes hoy, que son derivados del petróleo o se extraen de fuentes naturales, lo cual tiene un costo re alto y además un impacto ambiental mucho mayor que hacerlo en un proceso cerrado en un laboratorio. Y el tercer ejemplo, más del mundo del agro, es Puna Bio, que es una empresa que también es de Argentina, que se deriva de un grupo de investigación que es pionero a nivel mundial en el estudio de organismos extremófilos que están presentes en salares en altura, digamos. Ellos tienen prospectado muchos microorganismos que crecen digamos, en la Puna de Argentina, y tienen como el conocimiento histórico de cómo manejar esos microorganismos, cómo identificar los que tienen más potencialidad biotecnológica, y hace unos años hicieron una vuelta hacia agro, y entonces terminaron formulando esta startup que básicamente permite que las plantas tengan los cultivos, digamos, rindan mucho más por inocularlos con microorganismos, que como crecen en estas condiciones tan, digamos, austeras, cuando se los pone en suelos fértiles o medianamente fértiles, realmente le aportan a la planta una ayuda muy grande en la solubilización de minerales y demás, porque su propio metabolismo está adaptado a hacerlos en condiciones de mucha escasez. Entonces, ellos hoy tienen su primer producto comercial para soja, recibieron la primera aprobación regulatoria acá en Argentina,
pero también estas 3 empresas, por ejemplo, ya han levantado fondos por IndieBio y otras rondas posteriores, que es la aceleradora más grande del mundo que hay en biotecnología, validando que la propuesta está a la altura del tipo de proyectos que llegan a esos lugares, y que realmente la ciencia, los equipos y las propuestas están bien planteadas, digamos, con los estándares de los inversores especializados en biotecnología del mundo, ¿no? Y como para resumir un poco esta información, bueno, les decía que son 53 hoy las startups del portfolio en estos 6 batch. Hoy tienen a más de 600 personas trabajando, que eso es otro punto que a mí me parece súper interesante, que el 80% de estas personas son científicos súper especializados, que estaban en la academia o que estaban por fuera de la academia, pero no pudiendo usar todo su know-how específico, y realmente estas startups también son como un lugar interesante para poder trabajar en esa profundidad científica o en ese desafío científico que tanto nos motiva, ¿no? Como científicos. Tenemos inversiones hechas en 5 países, en México tenemos hasta el momento 3 inversiones realizadas, una 2020, 2021 y ahora 2022 la tercera, estamos en proceso de hacer la cuarta. Lo mismo Brasil, bueno, Uruguay fue el país más viejo, digamos, con el que estamos trabajando por nuestra cercanía, y Chile también. Este año sumamos Colombia y Venezuela, así que nuestra tesis de inversión nos permite invertir en proyectos de fundadores latinoamericanos, no importa tanto dónde estén, en general están en Latinoamérica colaborando con distintos grupos del mundo, pero bueno, me voy adelantando a preguntas que a lo mejor suelen surgir en este tipo de presentaciones. Y en cuanto a los sectores, es realmente cada vez más difícil agruparlos si lo pensamos desde el punto de vista de la tecnología, porque muchas veces una tecnología, no sé, puede servir tanto para agro como para salud, si uno piensa, no sé, una herramienta de diagnóstico que detecte patógenos humanos, un virus humano como el COVID, bueno, probablemente se pueda adaptar para detectar un virus que afecta a plantas, y entonces se vuelve, por suerte, cada vez como más potente, porque eso también le saca de alguna manera el riesgo a los proyectos, porque si se traba uno de los caminos, bueno, se va a poder ir por el otro. Pero en resumidas cuentas, nosotros agrupamos estos 5 sectores, que son agroalimentos, diagnóstico, salud y herramientas para la industria biotecnológica per se, que es una industria bueno, que no deja de ser incipiente, pero que ya se le empiezan a ver, digamos, los cuellos de botella en dónde se suele trabar. Por ejemplo, el escalado de procesos, de procesos biológicos es toda una problemática que muchas veces es lo que termina haciendo dar de baja un proyecto. Y ahí tenemos, por ejemplo, STAM, que es la primera empresa que invertimos, que hacen reactores de flujo laminar, que son miniaturizados y que permiten con flujo continuo producir células y derivados biológicos, digamos, de manera continua en espacios chiquititos que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y eso también, como de alguna manera, habilita un montón de cosas a futuro que hasta cuesta imaginarse, ¿no? El hecho de, si pensamos una producción de las vacunas, como fue con el COVID, donde todo se empezó a trabar en el momento de la producción, o sea, ya teníamos las fórmulas, pero había que producirlas y lleva tiempo y tiene su complejidad. Bueno, si tuviéramos, después hay que distribuirlas, porque se producen en un par de puntos del mundo y hay que hacerlas llegar a todos lados. La apuesta de STAM es decir, bueno, yo puedo hacer biomanufactura en cualquier lado del mundo, y ahí me saco de encima un montón de complejidades logísticas. Y son apuestas súper osadas, digamos, y súper riesgosas, y los desafíos técnicos que tienen para adelante este tipo de propuestas son enormes, pero a la vez hay toda una industria de inversiones que está dispuesta, que está ávida de encontrar esos desafíos, porque si esta empresa puede hacer lo que plantea, realmente puede cambiar la industria de producción de biológicos, ¿no? Y eso a lo mejor hoy no es un problema tan evidente, pero si vamos al caso, por ejemplo, de Microma que les contaba recién, o de Puna Bio, donde aumentan tanto el rendimiento de los cultivos y están poniendo microorganismos que
o sea, a lo mejor es tan bueno el resultado ese que pueden lograr que me permitiría independizarme de otros fertilizantes u otras moléculas químicas que se usan hoy para sostener el rendimiento de los cultivos, y eso ya empieza a impactar un montón en términos de la sustentabilidad de la producción, del impacto medioambiental, de los costos, porque de por sí cualquier proyecto de agro va a necesitar tener mucho foco en sus costos bajos, porque no es un sector con margen. Así que, además de todo esto, digamos, que les estoy contando, nosotros vemos también algo muy interesante, o en simultáneo con esto, en términos técnicos, ¿no? Hoy es posible, con relativamente poco dinero, hacer ciencia, hacer biotecnología, hacer desarrollos biotecnológicos potentes, casi que en cualquier parte del mundo, con un grupo pequeño de personas, con cierto ímpetu de especialización o intereses, desde el punto de vista desde la posibilidad que tenemos hoy de secuenciar masivamente material genético y el acceso a datos biológicos que no tiene precedente, y eso setea, digamos, una base de información enorme, hasta la posibilidad de hacer ediciones genéticas cada vez más precisas, como de la mano de CRISPR, que hasta hace pocos años era desconocido, y hoy se pueden comprar kits para hacer edición génica casi de cualquier forma, digamos, hasta la convergencia con otras tecnologías como la microfluídica, la inteligencia artificial, todo lo que es la bioinformática, digamos, empieza a mostrar como un panorama muy, muy potente en cuanto a que hoy se estima, digamos, que la biotecnología como sector está, como sector tecnológico, está donde estaba el software hace 30 años. O sea, hay muchas cosas que se están dando en simultáneo que permiten pensar de que la ola de transformación de un montón de cuestiones de nuestra vida va a venir de la mano de las biotecnologías, y por estas cuestiones, digamos, que les mencionábamos recién. Y por supuesto que no somos nosotros los que descubrimos esto, ni los únicos que lo estamos viendo, digamos, hay un montón de inversores en el mundo. Esto es un gráfico enfocado en Estados Unidos, pero pueden ver cómo la inversión viene creciendo desde hace varios años, pero cómo los últimos 2-3 años realmente ha sido récord, por esto mismo, porque es como la tormenta perfecta, ¿no? Se ve que hay varias patas: la ciencia de calidad generada, hay una masa crítica de ciencia de calidad generada, hay problemas que son urgentes y que son de gran escala, y hay personas queriendo emprender, digamos. Hoy el emprendimiento como tal, como generador de valor, está muy instalado, a diferencia de tiempo atrás. Así que todo esto conduce, digamos, a esta tormenta perfecta. Y si todo esto, digamos, los motiva, ¿cómo pueden sumarse? ¿Cómo pueden participar de nuestro programa? ¿Cómo pueden aplicar a nuestro programa de Company Building? Les cuento un poquito más sobre eso, y después podemos abrir a preguntas, así hacemos más interactivo. Pero yo les mencionaba más temprano que nuestro programa, digamos, central, en donde hacemos toda esta reformulación de las ideas del equipo, del enunciado del problema, se llama Ignite. Vamos a tener nuestra 7ª edición a partir de marzo del año que viene, y hoy por hoy tenemos la convocatoria abierta. Y este programa es un programa que está diseñado desde los inicios de GRIEX, porque GRIEX lo fundó Mati Peire, que él viene de emprender en otros rubros, y detectó que había una masa crítica de ciencia y una herramienta llamada Venture Capital, o capital emprendedor, o inversión de riesgo, que parecía ser como muy potente para hacer esa traducción de ciencia a impacto, y se empezó a diseñar este programa que tiene distintas dinámicas, pero que nos permite, en conjunto con esos equipos, trabajar en distintos aspectos de la formulación de la startup. Por un lado, el enunciado del problema. O sea, esto es algo que parece trivial, pero no lo es para nada. Nosotros todo el tiempo estamos conociendo proyectos y equipos que saben de una tecnología, o que vienen trabajando en algún know-how específico, o que tal vez identificaron un problema para resolver, pero en esos casos lo que nos encontramos es que la mayoría de las veces están pensando en un problema demasiado chico. Nosotros el ejercicio que hacemos es de pensar juntos y devolverles preguntas a los equipos para que sigan repensando cuál es el problema más grande que se puede abordar con esta tecnología. Y generalmente nos encontramos con, esto por ahí está un poco sesgado a Argentina, México
felizmente vamos encontrando un poco un panorama diferente en cuanto a que la mirada de emprendimiento, la apertura está como mucho más clara, digamos, muchas personas ya se lo vienen planteando hace mucho y de hecho están intentando ya emprender, pero el enunciado del problema global, relevante, de gran tamaño, que ya esté claro de que ese problema necesitamos resolverlo como humanidad, que el mercado ya tenga claro eso, es algo en lo que trabajamos mucho tiempo y de distintas maneras, y es un punto clave para después poder decidir qué vamos a priorizar. Muchas veces vemos que como equipo científico estamos como tratando de, sabemos que podemos hacer muchas cosas con esa tecnología, pero tenemos que elegir una porque tenés que tener resultados, porque si no después no puedes publicar, y si no publicás te quedas sin subsidios y sin grants y se te frena la rueda, pero nosotros vamos como un paso para atrás y ayudarlos a pensar en los sueños, digamos, salvajes, ambiciosos de cuánto es todo lo que podés hacer en lo teórico con esta propuesta. Y una vez que identificamos ese problema, trabajamos en la formulación de la solución. Y esto es, con todo ese know-how técnico, original, innovador y potente que el equipo tiene, cómo formulamos una solución a ese problema. Y esto, en el caso, por ejemplo, de OncoPrecision que les contaba hoy, bueno, hay un montón de cosas muy importantes que a lo mejor se te pasan por alto cuando estás enfocado en cómo haces tu ensayo de citometría de flujo para que te dé bien el ensayo para ver si la célula se murió o no cuando les pusiste el quimioterápico. Ahí formular la solución tiene mucho que ver con qué es lo que ese usuario necesita. Y bueno, por ejemplo, OncoPrecision sabe que si no lo hace en tiempo corto, esta solución será muy linda, pero es una solución parcial, digamos, porque si no podemos resolverlo rápido y a un costo relativamente bajo, bueno, estás un poco en lo mismo, o sea, es ciencia muy interesante, es información muy interesante, pero al fin de cuentas no se convierte en solución, digamos, no deja de ser un proyecto de investigación con mucha profundidad y validación, pero se queda ahí. Entonces trabajamos como en esa instancia de formular como solución, apoyándose o apoyándonos en la fortaleza que el equipo viene construyendo, trae, tiene, y muchas veces esto implica decir, bueno, esto no lo sé, esto todavía no lo testeé porque no lo había pensado desde este lado, pero lo puedo testear, o sea, nosotros sabemos que venimos trabajando, o el caso de Microma, lo mismo, digamos, Microma venía trabajando en hongos filamentosos para producir otras moléculas, cuando aplicaron Agridex y tenían un ensayo hecho en colorantes, y bueno, faltaban un montón más, pero si es un equipo que hace 15 años que trabaja en hongos filamentosos, en aislar moléculas nuevas, de ese proceso, y bueno, un colorante es una molécula más y conceptualmente están haciendo lo mismo, y hay que hacerlo, pero a la vez hay argumentos, digamos, de que el equipo va a poder afrontar esos desafíos. Después el tercer punto es fundar una empresa, es fundar una startup, y esto, además de enunciar el problema y formular la solución, tiene que ver con el equipo, digamos. El equipo de fundadores durante muchos años va a ser la clave de esta startup, de este nuevo bicho, digamos, que vamos a crear, y para eso es re importante que esté claro desde el inicio qué roles va a adoptar cada una de esas personas, quién se ve en este mundo y quién no se ve dejando la academia, y que eso esté claro y charlado y representado en las participaciones accionarias que va a tener cada una de las personas en la empresa. Y esto muchas veces es distinto al esquema que hay en la academia, donde el que más años tiene en el grupo o en la línea de investigación es como el que de alguna manera es más dueño o tiene más participación. En muchas de las startups pasa lo contrario, ¿no? Que un estudiante de doctorado, de postdoctorado, decide emprender o ser el que lo lleva adelante y termina teniendo más participación accionaria que a lo mejor el director o la directora de ese grupo, que se enfocó o que no está dispuesto digamos, a dejar la academia en el corto plazo. Un poco la lógica es que el que más riesgo tome es el que tiene que tener mayor participación en acciones. Todo esto en un clima de amabilidad y de entendimiento, digamos. Nuestro programa dura 3 meses y es un tiempo bastante largo porque nosotros entendemos de que todos estos procesos son difíciles, digamos, son muy personales, hay que realmente hacerse muchas preguntas personales, hay que conversar un montón de cosas en equipo como para estar seguros de que al momento de recibir la inversión vamos a arrancar a hacer esto, que tiene un montón de incertidumbre, pero que estoy convencido que quiero ir
por este camino, digamos. Finalmente, los mejores equipos, digamos, de cada batch reciben una inversión de $200.000 cada uno. Nosotros tenemos un modelo de inversión fija, digamos, no hacemos nada caso a caso, sino que es el monto, digamos, y nosotros tomamos una participación accionaria, digamos, en esa empresa. Después de invertir nos volvemos un socio accionista de esa empresa, que también tenemos un monto fijo, que es el 25% de la empresa, y esto realmente es importante en el sentido de tener como claro el panorama de arranque, digamos. De alguna forma, esta inversión lo que permite es como que empiecen a funcionar con esta lógica nueva. Nosotros pasamos a ser un inversor, perdón, un socio más, pero no estamos en la toma de decisiones diarias, sino que las empresas los equipos son completamente autónomos, y otro de los motivos por los cuales el proceso es largo es justamente porque nosotros queremos estar seguros antes de invertir de que el equipo va a ser capaz de tomar las mejores decisiones posibles con información que siempre va a ser incompleta, y que toda una zona muy incómoda como científicos, donde estamos acostumbrados a no arriesgar o a no prometer más de lo que ya hicimos, al menos algunos experimentos iniciales o algo por el estilo. Entonces, bueno, hay mucho que trabajar en ese sentido, y cuando vemos que está listo ese equipo para eso, y que a pesar de que a lo mejor hay muchas cosas que sigue sin saber, está ávido de aprenderlas, o ya está como, de alguna manera los equipos en algún momento hacen un clic de que yo nunca, por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos en el portfolio que nunca se habían planteado emprender, que nosotros los conocimos a través de una charla como esta, que nos juntamos a charlar 15 minutos, nos pareció interesante, a ellos les pareció interesante, trabajamos unos meses y empiezan a ver que hay todo un mundo ahí muy atractivo, muy potente, porque realmente la ciencia que se hace en las startups es súper interesante, digamos, y que bueno, yo ya lo quiero hacer, ahora que aprendí que esto existe, no quiero volver atrás a estar ahí investigando y dependiendo de un subsidio o esperando, o que mi enfoque sea la próxima publicación, que está perfecto, digamos, pero hay algunas personas que es curioso ver cómo se dan cuenta ahí en Ignite que siempre hubieran querido hacer esto, solamente que no sabían que existía. De hecho, bueno, no existe hace tanto. Pero bueno, básicamente el proceso de Ignite concluye ahí, pero la vida de la startup empieza ahí, digamos. O sea, termina el proceso, empieza la realidad. Y lo bueno, y lo que vemos cada vez más bueno nosotros, que no es emprender en el vacío, digamos. Hoy, como les decía, son 53 startups que llevan, la más vieja 6 años tiene. Ahora estamos como en un ritmo de invertir entre 10, 12, 13 proyectos por año, pero en los primeros años fueron 1, 2, 5. Ahora realmente como que se está acelerando el tema, pero todas estas empresas ya tuvieron un montón de problemas, ya se enfrentaron a un montón de desafíos y fueron aprendiendo desde un montón de frentes, desde lo regulatorio hasta interacciones con el sistema científico y sus reglas, digamos, y sus particularidades, hasta problemas de gestión de equipos o dónde está la dificultad más grande. Entonces se apoyan muchísimo entre ellos, y nosotros también desde IRIX como que de alguna forma tratamos como de colectar toda esa información o saber a quién referirlos cuando algo se traba. Y sí tenemos la posibilidad de hacer inversiones posteriores cuando las empresas empiezan a avanzar. Esta industria en la que de inversiones en la que IRIX funciona, y donde se buscan este tipo de empresas, tiene una lógica de inversión escalonada, digamos. Cualquiera de las empresas de nuestro portfolio tienen desafíos técnicos muy grandes, y para poder realmente hacer el delivery de esa propuesta, que eso llegue al mercado, hacen falta muchos miles de millones de dólares. Nadie va a invertir todo eso de una, entonces esta industria tiene como una lógica de inversiones en escalón. Entonces la de IRIX es el primer escalón de esa escalera, por los $200.000, y normalmente una de estas empresas al año y medio, 2 años después de nuestra inversión, tiene que haber levantado otra ronda de $2 millones, por ejemplo, ¿no? Porque son todas apuestas tan grandes que no van a tener ventas, no van a tener ingresos por ventas por muchos años, y si los tienen, no van a ser suficientes para hacer el I+D de manera adecuada, digamos, en términos de velocidad y de calidad. Entonces, después de otros 2 años, buscará otra ronda de, no sé, $15 millones, y ahí hay como todos unos estándares en la industria de cómo va progresando.
De las empresas del portfolio que yo les mencionaba, hoy hay más de 20 que ya levantaron fondos posteriores, incluso Stam y Bflow, que son las dos más viejitas, cerraron rondas por más de 10 millones de dólares, que es todo un hito, digamos, porque son fundadores latinoamericanos que están compitiendo por el capital con equipos de países como Estados Unidos, que tienen todas sus credenciales, digamos, de universidades de renombre o de trayectorias determinadas, y realmente lo que ellos cuentan es que la ciencia es muy competitiva, que hay que demostrar más porque nos creen menos, porque venimos de países bueno, que las problemáticas que tienen nuestros países, pero que realmente la ciencia, los equipos son competitivos y cuesta un poco más, pero se está logrando. Y bueno, en esa lógica de inversiones escalonadas, desde Griex nosotros podemos seguir invirtiendo hasta $1,5 millones, siempre y cuando esa empresa, digamos, consiga otros inversores. Nosotros no volvemos a invertir solos en ningún momento, sino que buscamos que otros inversores vean también valor, quieran invertir, validen toda la propuesta, y nosotros como que acompañamos ese proceso. Un poco un aprendizaje también de estos últimos años. En Latinoamérica es súper difícil conseguir inversión inicial de pre-semilla o pre-seed, que es la que hace Griex, y también es difícil la seed y la serie A, que son las dos rondas que siguen. Después, como en una serie A, ya están en una conversación global y en otro tipo de contactos, pero creo que esto ya es medio lejano para el público que me imagino que hay hoy. Pero bueno, comentarles como el camino completo, que está muy interesante cuando uno le interesa tener una empresa que sea disruptiva, digamos, que sea una empresa que va a por todo, que sea una empresa que tiene mucho foco en lo científico-tecnológico y no tanto en estas instancias en lo comercial. Y para cerrar, bueno, contarles que Ignite, para participar de Ignite nosotros hacemos una convocatoria de proyectos. En realidad es una doble convocatoria, porque hacemos una convocatoria de proyectos científicos y una convocatoria de emprendedores de negocios, digamos. Entonces, como los científicos que estén interesados, idealmente tienen que tener un proyecto o un know-how específico en lo que tengan años de trabajo, digamos, y con eso pueden meterse a nuestra página web, aplicar como proyecto científico. Es muy sencillo, es un formulario que no toma más de 10 minutos, 15 minutos completarlo, y después de eso lo que nosotros hacemos es invitarlos a una reunión corta con el equipo científico que está compuesto por María Renner, que es la directora científica en Griex, yo que también tiene background en biología, en neurociencias y viene de ese lado científico también. Yo que, como les conté, vengo del mundo de la biotecnología, y Julia, que también viene del mundo de la biotecnología, haciendo todas estas entrevistas cortitas, pero que nos permiten como tener una primera pasada de qué es lo que este equipo sabe hacer, más allá de lo que puso en el formulario, ¿no? Es muy, muy ágil y a propósito, digamos, todo el proceso. Y de ahí lo que hacemos es seleccionar a 50 equipos que volvemos a entrevistar un poquito más largo, y con otros integrantes del equipo de Griex, con la mirada más de negocios y otros enfoques, y de ahí nos quedamos con los 20 que participan en el Ignite de cada año. Lo mismo con emprendedores de negocios, digamos. Los emprendedores de negocios no tienen proyectos, sino que vienen como a buscar un proyecto y un equipo que les interese y tratar de armar equipo, y así que participan 20 y 20, y al final de esos 3 meses se invierten los $200.000 en los casos que hayamos visto que se consolidaron mejor, que van a poder gestionar la inversión, que tienen una propuesta potente y también un equipo comprometido y convencido de este camino. Así que bueno, eso es todo lo que tenía preparado para contarles. Me encantaría escuchar las preguntas que puedan tener, de todo tipo. A veces es difícil dimensionar qué se entiende y qué no, porque uno se va metiendo tanto ahí en el tema, pero sí transmitirles que Griex nació y sigue siendo hoy, está enfocado o sea, sabemos muy bien dónde sucede la ciencia, cómo es el ecosistema científico, cuáles son los miedos que uno tiene estando en el mundo científico, y cómo nos cuesta a veces plantearnos escenarios diferentes. Nosotros, algo que nos pasa mucho en Griex, y por eso estábamos muy contentos de que Ana Claudia nos haya como convocado a contar lo que hacemos. Nosotros estamos ahí, es un proceso súper amable y fácil para empezar la conversación, y así todo nos cuesta muchísimo que las personas lleguen, que las personas apliquen. Entendemos que porque esto, uno se está todo el tiempo repreguntando este síndrome del impostor que tenemos a veces como científicos, de no sé si es a mí que me lo están diciendo, no sé si yo estoy a la altura de eso, no sé si es para mí. Ante la duda,
escríbanos, escríbanme un correo, pueden aplicar directamente a la convocatoria si les interesa, o podemos tener una reunión de 15 minutos aún si no aplicaron, si quieren sacarse dudas. Pero bueno, desde ya que me encantaría escuchar las dudas que tengan ahora mismo, así que dejo de compartirnos. Muchísimas gracias. Está súper interesante, se me hace súper retador el cambiar de la parte pues científica, donde pues a pesar de la complejidad de los proyectos, pues a veces nos sentimos cómodos, es lo que sabemos hacer, cómodos en el laboratorio, en los retos del laboratorio, pero dar el paso a lo que ustedes están haciendo, a todo el mundo del emprendimiento y los fondos, los recursos y creo que Da vértigo, ha lo tocado sabemos. muchísimos obstáculos. No, sí, da mucho vértigo, pero un poco lo que nosotros intentamos hacer es como acompañar con mucho, sí, con mucha empatía, con mucha amabilidad ese proceso, y de hecho las personas que ponemos en el proceso, las que seleccionamos para IGNA y los emprendedores de negocios, también están un poco seleccionados desde esta óptica, digamos. Sabemos que es un salto muy grande, digamos, es muy grande el abismo cultural entre el de la academia y el del emprendimiento, pero son, Sí. son más de 50 casos donde esto sucedió, donde están up and running y donde, bueno, lamentablemente no pudimos traer a nadie, pero les puedo compartir un vivo de YouTube que tuvimos hace 2 o 3 semanas, donde dos científicos contaban su propia experiencia de esto, de cómo no se autoperciben como un candidato y después lo empiezan a hacer, y hoy están como enamorados de alguna manera de todo lo que se puede construir, de la potencia que tiene lo que uno hace, y a veces el sistema científico es muy crítico, o sea, no te está diciendo sí está bueno, sino que te está siempre buscando como la crítica o lo que falta, y en ese sentido yo creo que en GRIEX somos como muy amables en ese proceso, así que eso no los detenga, y después siempre te puedes bajar, hasta el momento de recibir la inversión, siempre te puedes bajar. Pero aparte, pues hacer llegar lo que finalmente estamos tratando de generar en la academia, en la investigación, algo que genere un beneficio, pero no llega a la sociedad. Entonces, esta es una forma, pues, en que podemos hacerla llegar. No estar esperando que alguien más nos la haga llegar, sino, pues, a dar ese paso. 100%. Del resto de nuestros asistentes, dudas, comentarios. No sean tímidos, muchachos. Toda pregunta bienvenida. Están muy tímidos. Bueno, si gustas, ¿nos puedes compartir el video, dijiste? Sí, claro. Te lo paso si querés por mail, y vos lo compartís. Te paso también, si querés, la información el link para aplicar a la convocatoria, las preguntas más frecuentes, las que suele haber, las tenemos compiladas en un documento. Y Ok. también un link Sí. donde se pueden agendar directamente estas reuniones de 15 minutos, si alguien prefiere agendar por ahí y hacer preguntas puntuales, o directamente contarnos su proyecto o su expertise, con todo gusto. Si tienen temor de participar, pueden escribir también sus preguntas o comentarios en el chat. Sí, ni hablar. No quieren. Es habitual, así que no te preocupes. Quedo yo a disposición después por correo también, o lo que les surja, incluso, bueno, no sé, Ana, entiendo que vos sos profesora o investigadora, me has dicho ahí en la universidad. Sí, profesor investigador. Sí, te comento, de hecho se acaba de abrir aquí en CUSEI el Centro de Innovación y Emprendimiento. Entonces, yo creo que podemos trabajar muy cercanamente, tratar de vincular, hacernos esta cooperación para ustedes que ya tienen más experiencia, igual nos puedan reforzar el trabajo que vamos a comenzar de hacer, impulsar estos emprendimientos y pues que lleguen a la sociedad, al mercado, a donde puedan generar beneficios. No, desde ya, desde ya. Nosotros, de hecho,
te comentaba por mail que hace poquitos meses se sumó una persona de México a nuestro equipo, así que ella está también con un poco más de posibilidad de ir. Organizamos de vuelta algún encuentro virtual o semipresencial con Teresa allá y nosotros acá. Todo eso como apertura total a lo que surja, a lo que se vaya planteando para seguir construyendo también esto, ¿no? Así es. Pues te agradecemos muchísimo pues haber aceptado nuestra invitación. Realmente pues me entusiasmó mucho que participaras y creo que, o espero que de aquí surjan mucho trabajo y mucha colaboración. No, el gusto es mío, realmente, como te digo, gracias por habernos encontrado, por convocarnos y ya eso es un montonazo. Y bueno, seguimos a disposición Sí, total. muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues quiero aprovechar para dar el cierre a nuestra jornada y lo que nos falta es publicar los ganadores de cada categoría en la que participaron sus proyectos. En la categoría de diseño tenemos como ganador al equipo Anisakis en la modalidad de video, integrado por Viviana Fernanda Ayala, Axel Barranco García, Paulina Jara, Jocelyn Rodríguez y Denis Rojas, con el proyecto Organizador de Alimentos Refrigerados y Control de Microorganismos. Ganadores de la categoría Diseño por organización y presentación de su material gráfico, presentando el tema de manera tan clara y concisa. También tenemos al equipo ganador, bueno, se inscribió como equipo con el nombre Sora en la modalidad cartel, que es Leonardo Yael Navarrete Flores, ganador de la categoría de desempeño con el proyecto Estudio de Abundancia del Chitón Articulatus en la Caleta de Cuastecomates, por su nivel de exposición, organización de su información, claridad en su planteamiento metodológico, el impacto de su propuesta y diseño de su material gráfico. Y finalmente tenemos ganadores de la categoría Innovación y Pertinencia al equipo Minions en la modalidad video, integrado por Sebastián Sánchez, Susana Naya, Luis Gabriel Corona y Fernanda Velasco Mesa, con el proyecto Producción de helado de vainilla, utilizando vainilla sintética extraída de una conversión PET, producida a través de Escherichia coli modificada, por la originalidad, pertinencia, factibilidad e impacto de su propuesta. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Muchas gracias a las organizadoras. Muchas gracias a los chicos que apoyaron en la organización y desarrollo de esta jornada. Muchas gracias a nuestros presentadores y principalmente a Romina, que nos hizo favor de dar el cierre con broche de oro a esta jornada. Y muchas gracias a los asistentes, nuestras organizadoras no andan por ahí, la doctora Carmen y Michelle tuvieron problemas de conexión ahorita. Muchas gracias a todos por participar y pues seguimos en comunicación y contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, que tengan bonita tarde.